Bueno, yo soy José Luis Gómez, San Martín, presidente de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile desde el 2003. Yo antes fui en el 97, salí elegido secretario general hasta el 2098. Pues son 2 años. Y posteriormente quedé como director en el otro periodo, y como yo estaba haciendo una obra de teatro antes, cuando me nombraron, dejé de viajar. Yo hice una obra mía durante 10 años, nunca en Santiago, solamente provincia. Y bueno, al hacerme yo cargo de esto en el 2003, primero empecé por tratar de solucionar los problemas financieros que habían acá, que el presidente saliente me dejó una deuda de 10 millones de pesos, entre esas las contribuciones. Entonces empezamos con todos los ingresos que se producían por los arriendos, hasta ir pagando de a poco, y después me conseguí una subvención presidencial con el presidente Lago para reparar alguna butaca y cambiar todos los sanitarios de todas las oficinas, de los camarines, que hay 16 camarines abajo. Y después, antes que se fuera, volví a pedir una subvención presidencial para cortinaje del teatro, y bueno, entonces nos dieron 5 millones nomás. Yo pensé que ahora que se estaba yendo iban a dar 15 porque se habían dado. Y así pagando todo, y cuando asumió la presidenta, también le pedí una subvención presidencial, pero ahí fue poco. Ahí fueron 4 millones la primera vez, y la segunda vez 4 millones también para hacer la reja nueva del teatro, porque ahí, como era de Cuncuna, 50 años esa reja, entonces duraba así porque son como elásticas esas. Claro. Pasa la cabeza y ya pasa todo el cuerpo. Así que cualquiera puede echarse a robar con esa cosa. Se cambió por esta, que es igual que la del Cabo. ¿Desde qué año funciona Este teatro se inauguró el 19 de marzo de 1954. Se construyó con un aporte del gobierno, con un aporte de la municipalidad, y el resto con toda la ciudadanía de Santiago, que creyeron en el sueño de Carlos Cariola de tener un teatro propio. De ahí nació la idea, porque la Sociedad de Autores Teatrales va a cumplir ahora, el 26 de julio, 99 años. O sea, el próximo año estamos cumpliendo 100 años de existencia. En 1915, que es cuando fue creada, fue para proteger los derechos autorales, que ya en aquellos años, imagínate, en aquellos años los empresarios que montaban de vez en cuando obras de teatro no pagaban los derechos autorales. Lo ocupaban, sí. Sencillamente representaban la obra, y el autor de la obra no recibía nada, porque no se descontaban el 10%. Entonces se formó la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, que se llamó SACH, porque es la sigla de la sociedad, con filiales en toda América, Sudamérica y Europa. Entonces teníamos contacto con ellos. Obras extranjeras que se estrenaban en Chile, se les descontaba a las compañías el 10%, un 2% de eso quedaba para la sociedad, y el resto se mandaba al país de origen de donde era el autor. Y bueno, allá no sé cómo le sacarían también un 2%, y o sea que el autor de la obra estaría recibiendo en el fondo como un 6% en total. Pero como eran muchas las funciones que se realizaban de la obra, al final el autor recibía buena plata. Y las sociedades también les quedaba un porcentaje. Y así empezó a funcionar, y en el año 48 que Carlos Cariola le propone a la directiva tener un teatro propio, porque en aquella época existía el auge del cine sonoro. Entonces conseguir una sala de cine para montar una obra de teatro era muy difícil.
Así que él dijo, tengamos un teatro propio. Le propuso a la directiva eso, a la directiva le pareció que estaba buena la idea, y se dedicaron a buscar dónde. Y aquí este espacio era lo más barato que había, porque en pleno centro era muy caro. Entonces todo esto eran casas de un piso. Yo creo que deben haber sido como Pasaje o Cité en aquellos años, ¿no? En el año 40 y... te compró, parece que por ahí, por el 48. Y después vino la tarea de demoler. O sea, la gente que vivía acá tuvo que desalojar, y ahí se empezó a demoler todo para empezar a construir. Y como este caballero fue muy conocido, como todas las personas que fundaron la sociedad, eran gente conocida, de plata y ese tipo de cosas. Y cuando de esta directiva, iban al Palacio de la Moneda, el presidente lo recibía inmediatamente, no como ahora en los últimos años, tanta seguridad. Tienes que pasar como por 20 secretarios antes de llegar a la persona, y eso, con suerte. Si es uno político, es más fácil que te vayan a recibir. Yo igual soy conocido en muchos medios por el hecho de ser presidente de la sociedad, porque eso es lo que te abre puertas. Porque cualquier hijo de vecino no te hace ni caso, y así me cuesta mucho. Y bueno, así se fue formando esto y se construyó, se inauguró en la fecha que les mencioné, para alajar la Sala Cariola en su momento, para inaugurarla en marzo del 54. Se solicitaron también donaciones de butacas. Entonces muchas empresas dieron la plata para comprar una butaca. Entonces cada butaca que todavía existe, en el respaldo tenía la placa del donante. Y entre eso está la familia Solar y Falabella, los dueños de Falabella, que también en esos años, me imagino de los años 30, tenían una tienda chiquitita y era un bar, ustedes ven ahora, pues expandido por todo el mundo, ¿no? Y estaba la Liliana Solar y Falabella, que es la más conocida de la familia, salvo los hijos ahora, ¿no? El Carlos Gero es hijo de la Liliana Solar. Ella era, hoy todavía debe ser, porque el hijo está a cargo ahora del Club, una de las mayores accionistas del Club. Y ahora pasó sumando a los hijos, entonces ellos son los que manejan. Carlos Cuneo también, que también son, no sé si Solaris, son Falabella, entonces toda una familia mezclada con todos los negocios en Chile y fuera. ¿Y el que invirtieran en arte era un acto meramente filantrópico de parte de ellos? ¿O también? Claro, sí. Ellos, miren, la Liliana, la María Teresa, no me acuerdo cómo, la mamá, la tía, pero fueron como 5 personas de la familia, me imagino que deben haber sido jóvenes en aquel tiempo, a lo mejor 20 años, una cosa así. Pero donaron la butaca, se pusieron los nombres de ella, y nosotros tenemos abajo 2 catastros. Los donantes de dinero para construir y las personas que donaron las butacas. Y están ahí donde está el Salón de los Presidentes. ¿Y esas butacas, cuántas butacas de las butacas originales que se conservan? 600. 600. En total habían 630. Entonces, que han sido retapizadas y cuando tienen ya 60 años, porque el teatro cumplió ahora 60 años. El día de su inauguración, digamos que en marzo del 54 cumplió 60 años. Entonces se llamaba SACH, la sigla del... Y a la muerte de Cariola, que fueron 6 años después que se inauguró se le cambió el nombre, por ser él el gestor de la idea de tener un teatro propio, se le puso Carlos Cariola. Carlos Cariola fue autor teatral, periodista, regidor por Santiago, en aquellos años eran regidores, ahora son concejales, y
presidente de Colo Colo, para terminar. Un currículum interesante. Sí. Entonces toda la gente que fundó la sociedad, todos muy conocidos. Incluso estaba Rafael Fontabla, autor, actor, que triunfó, hizo muchas películas en Argentina. Alejandro Flores, que también es otro actor, pero que dicen, como yo lo conocí ya muy mayor, las mujeres dicen que se desmayaban cuando él aparecía en la escena, alto, hermoso, y dicen que recitaba muy bien. Esas son las anécdotas que se comentan desde siempre. Entonces, a la muerte de Alejandro Flores se le cambió el nombre al teatro chico que tenemos abajo también, que se llamaba Thalía en su momento. Se le puso Alejandro Flores, tal como estaba. Nosotros hicimos una obra con un grupo de teatro en aquellos años, en el año 65, que estoy hablando yo. Yo estaba recién casado. Y hicimos una obra ahí española, Nuestra Natacha de Alejandro Pastor. Hicimos una pequeña temporada cuando se llamaba Thalía. Yo todavía tengo el programa de aquella época. Trabajé con la Marta Piñeiro, la hermana de la Silvia Piñeiro, muy conocida. La María Cristina Zahir, una actriz uruguaya, dirigía la obra. Mi mujer trabajaba en la obra también. Ella se dedicaba al teatro y después dijo un día, no quiero seguir haciendo teatro, no me gusta la gente del teatro. No dio más explicaciones que eso y yo nunca le pregunté. Entonces, y eso. Entonces, en cuanto a, digamos, yo hice mucho teatro infantil, o sea, cuando empecé, por ahí por el año 60, yo tengo muchos años encima también. Y hice todos los cuentos tradicionales, que ya no lo hacen otras cosas para los niños. O de eso de violencia hacen ahora mucho. ¿Cuál era el tiempo en que usted hizo esa obra infantil y qué obras recuerda usted? Mira, recuerdo La Bella Durmiente, La Rapunzel, El Gato con Bota, Blancanieves, con Mireia Belli, una actriz que falleció el año pasado nomás. La tía Mireia trabajaba en el Teatro Santiago, que ya no existe tantos años también. Ella tenía un programa en la radio y en el teatro que se llamaba La tía Mireia. Mireia Belli se llamaba ella. Muy conocida en las teleseries. Yo con ella hice en el Teatro Victoria, que tampoco existe, ahí en Huérfano, donde hay un banco ahora, estaba el Teatro Ópera, donde funcionaba el Bim Bam Boom, al lado, donde hay un centro de, ¿cómo le llaman? Comida vegetariana. ¿Sí? Ahí está el Teatro Victoria, que tenía 3 niveles, a todo lujo. Ahí nosotros hicimos nuestra Pinocho y la muñeca Bettina. Yo hacía Pinocho. Y después hicimos Caperucita Roja. Yo, como había tenido un papel principal en la otra, la Caperucita Roja hacía el gato de la casa de la Caperucita, maullaba todo el rato. Vestido de negro, así pintadito, como gato. ¿Y cuáles en general fueron las obras más emblemáticas o las cosas más importantes que usted recuerda que ocurrieron aquí? Bueno, aquí se hicieron muchas obras muy conocidas, Chilo de Cielos Cubiertos, Doña Javiera y su fantasma con la Silvia Piñeiro, como en La Gran Ciudad, en fin, una infinidad de obras pasaron por acá. La Zarzuela con Faustino García, yo ingresé a esa compañía en el año 74. Ustedes ni nacían ni pensaban en nacer. Yo creo que apenas estarían naciendo sus papás. Entonces, ingresé a esa compañía porque yo cantaba en esa época. Entonces, vine a audicionar. En esta misma sala, en el segundo piso, ahí me tocó audicionar. Porque la persona que contrataba a los artistas te pedía que tú cantaras cualquier cosa, lo que quería era escuchar, para saber si tenías voz o no, para integrar la zarzuela y opereta que traía Faustino García de Chile, que él ya había venido otros años acá.
Después hicimos toda la temporada del 74, después del 76 él volvió a Chile y me volví a reincorporar en ese espectáculo y me fui con ellos al extranjero. O sea, no grandes países, sino todos los cercanos acá. ¿Eso fue mucho antes de usted ejercer como director de acá? Claro, si yo entré a la sociedad en el año 91 como autor teatral. Entonces con Faustino García hicimos La Paz, Bolivia, en Lima, de ahí nos fuimos a Colombia, a Bogotá, de Bogotá nos fuimos a Manizales, de Manizales a Cali y de Cali a Medellín. De ahí el avión hacia Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca. Y de ahí volvimos a Chile porque falló un contrato que teníamos con Costa Rica. Y vinimos acá, debutamos de nuevo acá en el 77 y después ellos se fueron en gira y yo me quedé porque tenía cosas que solucionar acá y menos mal que no me fui porque si no, no tendría, digamos, la pensión que tengo hoy día. Mi carrera empezó haciendo teatro infantil, después estuve haciendo una obra de Lucho Córdoba, trabajé en La Pasión de Jesucristo también, después monté con la Mireya Bell la compañía un año también con Jesucristo para hacer provincia, que no fue mal porque hicimos varias ciudades y comunas y llevábamos mucho elenco, entonces a todos había que pagar. Claro, entonces, Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo a llevarme todo esto bueno, para dejarles en paz. ¿dónde íbamos para...? Primero que nada queríamos preguntarle cuál es la valoración que le da la nación hoy en día a este patrimonio. Mira, bueno, y siguiendo con nuestra historia, yo ingreso acá como autor teatral en el año 91, en el 97, como ya lo dije antes, fui secretario general, después en el 2001 volví a ser secretario general hasta el 2002, y desde el 2003 hasta esta fecha soy el presidente, reelegido como en 3 oportunidades ya, porque ahora los cargos no son 2 años, son 4 años. Tengo elecciones nuevamente en el 2016. Vamos a ver, siguen porque tenemos menos socios ahora. En el año 95 perdimos los derechos de autor, por ley. Entonces, no les voy a contar cómo fue el manejo de esa historia, porque también es complicado. Hay alguien que se aprovechó, que vio que aquí había con los derechos de autor, entraba mucha plata y entonces había una persona relacionada con el gobierno de Pinochet en aquellos tiempos, y creo que era ministro él, y tenía un hijo que ya tenía una cobradora de derechos, que es la SCD, y de ahí que se llevaron nuestros derechos. Ellos no tenían los socios, eso sí, para fundar lo que se llama ATN ahora. Y se fundó con nuestros socios. ¿Y se lo llevaron arbitrariamente? No, por ley. Decían que las sociedades sin fines de lucro, como esta, y todas las que fueran sin fines de lucro, no podían ser depositarias de dinero. Porque así dicen. Pero la aprobación de ley en ese tiempo es una cosa bastante cuestionable. Claro, pero cuando hay una ley, un decreto nacional, no se puede hacer nada. Yo firmé también porque nos informaron de que ya no podíamos cobrar derechos. Entonces, bueno, si uno hace una obra y quiere que le paguen el 10% de mí, no se puede. Entonces, pero nunca fui a firmar el libro, el registro, a lo que se llamó GESACH en ese momento, que eran las siglas nuestras. Un contrato por 2 años, que después a los 2 años ellos dijeron nueva elección y procedamos a cambiarle el nombre porque GESACH era muy parecido a SACH, que es la sociedad de autores. Lamentablemente la sociedad de autores últimamente es poca la gente que la conoce. Hay gente más antigua que sí sabe.
Como yo fui un día a una reunión con la comunidad de Urrutia, que estuvimos trabajando en los derechos de los actores, de los beneficios que podían tener, porque nunca les tenían salud y nada. Yo le dije, nos conocíamos así de pasar nomás. Entonces yo le dije, yo soy José Luis Gómez, presidente de la Sociedad de Autores Teatrales. Ah, de la SACH, todo el mundo la conocía por la SACH. Y bueno, y en el año 2010, yo, como teníamos muchos problemas con las contribuciones, y la única forma, yo pensaba, de liberarnos del pago de las contribuciones era declararnos monumento histórico. Y bueno, y así hice la presentación, fue acogida, tuve el apoyo de la Municipalidad de Santiago, de la Intendencia de Santiago, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, del Consejo de la Cultura, entonces todos apoyaron mi petición. Y al final salió el decreto declarándolo monumento histórico, porque tiene tantos años de construido y es la forma que se construye, con un aporte de toda la gente, de toda la ciudadanía que creyó en el sueño de Carrión. Y salió publicada. ¿Qué es lo que usted puede ganar, ustedes pueden ganar, pueden conseguir de ese título de patrimonio histórico? Mira, beneficio no hay ninguno. Dicen que hay un fondo ahora que hay que postular también, y es para recuperación de patrimonio histórico. Y en eso andamos viendo la forma, porque nosotros hemos postulado muchos proyectos y no ha resultado nada. Ahora mismo tenemos del Ministerio de Educación, del Departamento de Consejo de Donaciones Culturales, que nos dieron la autorización por un oficio de que podemos solicitar a las empresas donaciones culturales, que ellos no regalan nada porque eso se descuenta de los impuestos que ellos tienen que pagar, hasta 390 millones de pesos para recuperación del monumento histórico. Pero no hemos conseguido todavía ni siquiera 5.000 pesos. Y ya llevamos un año con eso. Y el decreto que fue declarado monumento histórico salió publicado en el diario oficial el 24 de enero del 2013. Entonces, igual ahora no pagamos contribuciones, pero la deuda, porque cuando nosotros quedábamos al día con las contribuciones, que fue por ese aporte de la presidenta Bachelet, que fueron 4 millones nomás, entonces era un aporte para hacer la reja y un aporte para las contribuciones. Ahí quedamos al día, hasta el 2009, con las contribuciones al día. Cuando asumió el presidente Piñera, subieron las contribuciones y de 4 millones anuales que pagábamos nosotros, pasamos a pagar 13 millones 400. Dicen ahora que fue mal evaluados, mal calculados, entonces ahora estamos juntando la documentación que nos están pidiendo para pedir la devolución de exceso. Y a lo mejor ahí quedaríamos prácticamente con las contribuciones pagadas, porque en deuda nosotros debemos como 50 millones. Otra pregunta. Nosotros tenemos entendido que la estructura de un patrimonio nacional debe mantenerse lo más fidedigno posible a como era en su origen. Sí. Entonces nosotros quisiéramos saber cuánto del material de lo que está hecho hoy en día más o menos es lo que se conserva. ¿Es una gran parte, el 50%? No, es todo. El edificio en sí está, pero cómo se construye. Tiene unas murallas de este espesor. Entonces aquí ha soportado 4 terremotos. ¿En concreto? Y no se ha caído nada. El movimiento lo más fuerte es un terremoto, pero no se ha caído nada. Y no se ha roto nada. Tenemos un teatro Cariola que tiene 1.100 butacas. Tenemos el teatro chico que tiene 140. Entonces, están en perfecto estado. Si lo que está es malo, son algunas butacas que se caen.
por el uso, porque el asiento sube y baja. Claro. Esto tanto sube y baja, tiene, los quicios están gastados, porque los brazos acá tienen una cavidad así y el asiento tiene un fierro que entra acá. Entonces se sube, se baja. Entonces al final ha terminado gastándose y si el brazo está un poco ladeado así, esto empieza a ceder y al final cae. Entonces eso es lo que está grave. Entonces hay que restaurar todo eso. Y más o menos cuesta como 1.000.000 de pesos por butaca. Entonces vamos a intentarlo de entrar en las redes, que hay unos espacios ahí que tú entras y solicitas, y eso se ve en todo el mundo, donaciones para ese fin. Porque yo me lo mostraron un día el notebook de una chica que está viendo este tema, de la gente que en Europa hace donación. Que $5, que 10, que 20, que 30, y así se va juntando. Vamos a ver si resulta eso. Pero en este momento beneficios no tenemos nada. Yo estoy haciendo ahora, está lista creo la nota para la presidenta, pidiéndole una subvención para recuperación de butacas. Y yo he postulado al Fondar para las butacas. En su momento yo quería cambiar 350 butacas, que era la que estaba más o menos mala, y hice un proyecto al Fondar para, no me acuerdo cuánto, no era mucho, eran como 26 millones de pesos. Y lo que me contestaron, para no dármelo, que yo no había puesto las partes técnicas donde iba a poner la butaca. Entonces yo le dije a la Paulina Urrutia, que entonces era la ministra de Cultura, que yo nunca había pensado ponerla en la plaza. O sea, eso es lo primero que se me vino a la mente contestar. Pero ella me dijo, me dejó callado, eso sí. Y yo siempre lo comento porque esa es la verdad. Me dijo, no, lo que pasa es que usted las partes técnicas que no puso fueron cómo era el piso. Era de concreto, era madera, qué largo tenía la sala, qué ancho tenía la sala. Eso usted no lo puso y eso son las partes técnicas. Pero hágalo de nuevo y se lo trae a una de mis asistentes acá. Yo no lo quise hacer porque ya era mucho cambio. E igual yo quería hacer teatro para estudiantes, que postulé en 2 oportunidades. Tenía las cartas de apoyo con las alcaldías, era fuera de Santiago, Punta Arenas, Porvenir, en fin, todas esas zonas de allá. Que con esa plata que me podía pasar el Fondar, yo viajaba, compraba los pasajes, ¿ah? Y le pagábamos los sueldos de los actores y dábamos las funciones gratis para los estudiantes en esa zona. Me contestaron de que por qué no había considerado llevar a los artistas en bus de Santiago, Puerto Montt, y en Puerto Montt tomar el avión. Yo le dije a la Paulina, pero ¿cómo? Para economizar 10.000 pesos y yo iba a sacrificar a los artistas y decir, para ir en esa forma que decía, tomar el avión en Puerto Montt. Tú tomas el bus hoy día a las 5 de la tarde y aparecen mañana a las 7 de la mañana. ¿Ya? Tienes que esperar ahí, irte al aeropuerto y esperar, el avión pasa a las 10. Dice, no, ¿cómo te van a pedir que tú lleves a los artistas sacrificándose para 4 chauchas que se iban a economizar? Así, porque también se puede ir en bus a Punta Arenas, pero hay que irse por la Argentina, porque en directo no hay pasada, solamente por la Argentina que se llega a Río Gallegos. Entonces, llega a Osorno, también en la madrugada, toma el otro bus que se va por Argentina, por varias ciudades, por el interior. Y al final llegas a Río Gallegos y ahí pasa que está la frontera con Punta Arenas. Y lo demás, oye, si el avión se demora 3 horas y media, y lo otro es toda la tarde, toda la noche y 2 días para allá. Sí, un sacrificio, entonces no. ¿Y hay alguna anécdota aquí que haya ocurrido tras bambalinas, así algo divertido que se recuerda hasta el día de hoy, con un lugar con tanta historia?
Mira, yo como no son tantos los años que estoy a cargo, entonces yo cuando venía a trabajar acá venía como actor. Entonces, muchas personas dicen que aquí pena. Te digo yo que yo jamás he sentido absoluta ni he sentido nada. Pero hay personas que dicen que han sentido. Que me decían, no, si yo estuve en la sala Flores y yo vi una persona sentada en la sala. Yo en los años, eso del año 91, 92, que yo venía hasta los días domingos. El único que venía el día domingo que era el presidente, Alejo Álvarez. Y yo, porque yo tenía mucho trabajo en la oficina. Y fui muchas veces solo a la sala y miraba para el fondo y nunca vi nada. ¿Ya? Entonces, como anécdota les cuento, yo era empleado público y en la clínica médica de mi servicio, después del 73, a mí me habían nombrado ahí a cargo de esa clínica médica, yo era empleado público entonces. Y digamos, el practicante que había ahí me decía, señor Gómez, me decía, ¿sabe que aquí pena? No, le dije, sí, me dijo que pena. Y cuando yo vengo los días domingos, yo siento que arriba están escribiendo a mí. Yo me tuve que cambiar para allá de donde vivía, porque yo vivía aquí en Alonso Valle con Nataniel. O sea, para el golpe de Estado vi todo, fui testigo presencial del bombardeo, y además vivía ahí, y todos los días después tenía que pasar ahí, la fumequera de balazos. Y al final me fui a la clínica porque me daban el departamento ahí. Y pasó el tiempo y un día yo estaba durmiendo y de repente sentí la presencia de una persona que me estaba mirando. Me estaba mirando y yo abrí los ojos. No había más. Fue la única vez de todo lo que este caballero me había contado que nada. Y ese edificio todavía está ahí en compañía. Ahora están construyendo al lado, pero lo dice ahora, antes decía clínica médica, porque teníamos médicos, practicantes, dentistas, todo eso teníamos ahí. Ahora es el bienestar social de los empleados jubilados. Tengo entendido que su hijo trabaja aquí. ¿Sí? ¿Desde qué año se incorporó y quisiera saber cómo Bueno, fue esa experiencia de trabajar con él aquí? Bueno, él tiene un cargo específico ahora, porque es el encargado de negocio. Él, más que nada, vivió muchos años fuera, en Brasil. Él es teólogo y profesa una religión distinta a la mía, porque es evangélico. Y entonces él ingresó acá porque hizo la música de una obra mía y de acuerdo a ese trabajo que él hizo es que ingresó, porque en nuestro estatuto dice que son socios los autores de la música, de Baba, de un montón de cosas, más los autores teatrales. Entonces, para entrar acá hay que ser autor teatral, haber estrenado una obra con público, aportar la documentación, pasar una comisión revisora de antecedentes y así sería la persona. Entonces él lo nombramos encargado de negocios porque es una persona muy preparada y es firme en su trabajo, como tiene que ser una entidad como la nuestra que sufre siempre de economía. Las platas son siempre va a pagar lo mismo, ¿no?